Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a este su canal, nuestro firme su fundamento. Su amigo Carlos Javier Delgado está listo y dispuesto en esta mañana a compartir con ustedes un mensaje de esperanza, un mensaje donde podemos entender la santa y noble palabra de Dios, y hablaremos sobre la fórmula bautismal, como hicieron los apóstoles. ¿Ya? Vamos en esta mañana a ver. Bueno, les invitamos por favor con la mayor reverencia a colocarnos de rodillas para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también como en la tierra. El pan nuestro de cada día dános hoy, Padre, y que nunca nos falte. Ayúdanos a permanecer fiel y firme en tus caminos y ayúdanos a respetar los protocolos del cielo. Padre, bendice a todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo, los encarcelados, los que sufren injustamente. Padre, y a cada uno, ábrenos la mente y el corazón para que podamos ser verdaderos y verdaderas seguidores de tu palabra. Bendice al presidente de la República, bendice a los ministros, las ministras, el ejército, la policía y cada uno de los jueces, abogados, jueces y fiscales, y cada uno también de los ministros como pastores, sacerdotes, para que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Quédate con nosotros, prepáranos para esta vida y la eternidad. Quita todo lo humano, Padre, de nosotros y danos entendimiento para poder exponer tu santa palabra, y que al abrir tu palabra llegue a cada vida y a cada corazón que sean transformados con el poder del Ruach HaKodesh. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muy bien. Gracias a Dios estamos aquí. Vamos a hablar la palabra de Dios una vez más. Nuestra programación del día sábado es una programación bien puesta, donde ocupamos algunas horas del santo sábado, pero las utilizamos bien, ¿no? Hemos tenido una escuela sabática, hoy es el segundo tema, y estaremos terminando el tercer tema. Estaremos más o menos terminando por ahí a las 12:30, estaremos terminando, ¿ya? Entonces, bienvenidos todos y vamos mano a la obra, vamos a entrar a este hermoso tema. Dice así, la fórmula bautismal. ¿Por qué dice la fórmula bautismal, apreciados y distinguidos, respetados hermanos? Dice la fórmula bautismal porque fue la fórmula que le dejó el Padre Yahweh a los apóstoles. Le enseñó a su hijo, que su hijo lo puso en práctica, y los apóstoles lo pusieron en práctica todo lo que se le enseñaba. Y vamos a comenzar con un versículo, con un verso de la Biblia muy peleado acerca de la Trinidad. Pero aquí vamos a descubrir realmente qué es lo que dice la Biblia acerca de la deidad, de la divinidad, mas no Trinidad. También vamos a ver, vamos a aclarar que solamente hay un solo Dios y que el bautismo fue mandado, autorizado por el Padre, y vamos a ver qué tipo de bautismo tuvo Jesús, qué tipo de bautismo o cómo fue que se bautizaron los apóstoles. Si ellos se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o simplemente se bautizaron todos en el nombre de Jesús. ¿Ya? Ahora bien, qué importante es. La Iglesia Adventista sabe bien que un texto no es una doctrina, ¿verdad? De un texto no podemos hacer una doctrina, sino de muchos textos. Y les digo algo, no voy a utilizar ahorita ningún párrafo de Elena Harmon de White. Voy a utilizar solo la Biblia, y tan solo la Biblia, que es la santa y noble
palabra de Dios. Los libros de Elena de White también son palabra de Dios. Pero lo que quiero dar a entender en esta mañana es que no voy a utilizar párrafo de Elena de White, sino que la Biblia, para que entendamos que el bautismo que hizo Yahoshua es el bautismo que realmente está escrito en la Biblia. Bueno, sin preámbulo alguno entramos a la Biblia, Mateo 28, 19. Y entendamos bien, porque voy a mencionar 3 personas, pero no son Dios. Bueno, Mateo capítulo 28, verso 19, dice la santa y noble palabra de nuestro Dios. Por tanto, y adoctrinad a toda la gente o a todos los gentiles, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver lo que significa esto. Verá, usted está diciendo bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿habla aquí de 3 dioses o de 3 personas? Vamos a ver cómo lo desglosamos. Nota, dice aquí, este texto ha sido entendido por muchos como una fórmula literal para el bautismo. Sin embargo, Yahshua no dijo nombre. Escuche bien. Jesús no dijo nombre en plural, sino nombre singular, lo cual indica una unidad de propósito. Vamos a ver, es la unidad del propósito que hace el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, es la unidad de los 3, pero no dice que son 3 personas. Ahora bien, de propósito y autoridad, no necesitamos una fórmula verbal. Veamos cómo los apóstoles obedecieron este mandato. Veamos cómo los apóstoles obedecieron este mandato. Dice así, ¿cómo cómo obedecieron los apóstoles el mandato de Cristo al bautizar a los nuevos creyentes? Vamos a ver la Biblia. Hechos capítulo 2, verso 38. Y usted se va a quedar petrificado qué es lo que va diciendo y en qué nombre fueron bautizados. Fueron en un nombre, no en 3. Vamos a ver. Hechos capítulo 2, verso 38. Dice así. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, Jesús le dice a los apóstoles, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, a toda criatura, todo tribu, pueblo, tribu, lengua y pueblo. Y bautícelo en qué nombre. ¿Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué mandó bautizar en el nombre de Jesús? Porque en el nombre de Jesús hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, en la tierra, en que el ser humano pueda ser salvo. Dice también San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que la salvación depende de Jesucristo por el sacrificio que hizo al morir y salvar a la humanidad. También dice San Juan, 3 de Juan 2, en adelante, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay evidencia. Hay evidencia. Vamos, dice aquí una nota.
Nota, Pedro lleno del Espíritu Santo, ahora escuchen bien, Pedro lleno del Espíritu Santo predicó el día de Pentecostés, ordenó el bautismo en el nombre de Jesucristo, mostrando a sí mismo cómo se cumplía Mateo 28:19. ¿Saben por qué mencionan al Espíritu Santo, que lo ponen como Dios Espíritu Santo? Porque punto número 1, predicar el Evangelio. Punto número 2, que la gente entienda, comprenda. Número 3, son bautizados en nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder y hay salvación. Eso es lo que nos dice aquí. Ahora bien, dice, al predicar arrepentimiento para con el Padre, en nombre del Hijo, para recibir el Espíritu Santo. Y allí es donde los jesuitas se pusieron pila y dijeron, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu de Dios. Y ahora, y lo vamos a decir todo con evidencia, aquí nada es inventado. Miren lo que dice aquí. ¿En qué nombre se bautizó a los samaritanos que creyeron? ¿En qué nombre se bautizaron a los samaritanos que creyeron? Hey, si alguno tiene sueño, póngase de pie y no se duerma porque, o sea, vamos a poner pila, ¿no? Porque no queremos quiero que entendamos bien este tema. Ahora bien, miren lo que dice aquí. Hechos capítulo 8, verso 16. Hechos capítulo 8, verso 16. Miren lo que dice. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente era bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Escuche bien, ellos eran bautizados, pero todavía no había recibido el Espíritu Santo. Solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo fue descendido sobre ellos, ellos comenzaron a actuar diferente. Comenzaron a sentir ese espíritu, ese deseo de predicar, ese deseo de ser transformado por ese Espíritu Santo. Por eso dice que cuando uno es nacido del Espíritu Santo, o sea, recibe el Espíritu Santo, no es dejado de un lado ni a otro, se ha llevado de un lado para otro, porque el Espíritu de Cristo no lo deja estar en paz. Tiene hambre de predicar el Evangelio, tiene hambre que las personas se salven, que conozcan. Ahora dice aquí, nota, Felipe bautizaba en el nombre del Señor Jesús, lo cual confirma el patrón apostólico. Cuando ellos bautizaban en el nombre de Jesús, estaban expresando el patrón del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Cristo actuando en la vida de aquellos. Ahora, ¿quiénes de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo? Una pregunta muy hermosa. ¿Quién de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Saben por qué? Ahora sí vamos. Cuando un ser humano recibe el Espíritu Santo, esa persona es transformada. Esa persona, por lo más duro que sea, más perversa que sea, el Espíritu Santo comienza a transformar su vida. El Espíritu Santo te ayuda a reconocer tus errores. El Espíritu Santo te ayuda a entender que sí te equivocaste y te ayuda a aceptar lo que tú eres. Pero cuando el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, no nos ayuda a entender nuestros errores. Por eso Él dice, cuando el profeta Jeremías dice, 3:33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Moisés, escriba lo que le dije. Jeremías 3:33.
Hermanos, cuando nosotros entendemos eso, ahí estamos actuando con el poder del Espíritu Santo. Cuando hay egoísmo, cuando hay odio en nosotros, el Espíritu Santo no está haciendo su trabajo. Exacto, hermano, y en verdad lo digo de corazón. Si nosotros nos llamamos cristianos, no debería haber envidia en nosotros. No debería haber odio. Y decimos, yo tengo el Espíritu Santo. Ahora sí, toda la audiencia que está escuchando se está dando cuenta que no es que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Nosotros no creemos es que el Espíritu Santo sea una persona, pero siempre creemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y que ese Espíritu es el que transforma vida, transforma corazones. Qué importante. Ahora bien, ¿qué ejemplo dejó Pablo en cuanto a cómo bautizar? Vamos a ver cuál fue el ejemplo que dejó Pablo en cuanto a cómo se debe bautizar. Ahora, porque vamos a hablar un poquito de Pablo. Pablo fue el apóstol que escribió más libros en la Biblia. Fue un hombre que escribió bastante, porque era un hombre muy preparado. Ahora, mire lo que dice, vamos a ver Hechos capítulo 19, Hechos 19:5. Vamos a ver lo que dice. Y busquen todos en sus Biblias para que veamos. Hechos capítulo 19, verso 5. Dice así: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando la gente oyó esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué decimos en la Trinidad? Un solo texto no es doctrina, sino que cogemos de la Trinidad solo ese y cogemos el otro texto. Pero aquí tenemos la eminencia de que un solo texto bíblico no es doctrina. Estamos presentando muchos que el bautismo de Jesús que enseñó a sus apóstoles fue en el bautismo del Señor Jesús, porque en ese nombre hay salvación, en ese nombre hay perdón. Así que no tenemos que buscar lo que nos gusta, tenemos que aceptar lo que la Biblia, que es la santa y noble palabra de Dios, dice, y eso debe ser. Vamos a seguir mirando. Dice aquí una nota muy importante. Nota. Pablo rebautiza a ciertos discípulos que solo habían recibido el bautismo de Juan. Esta vez en el nombre del Señor Jesucristo, lo cual implica que ese era el bautismo válido después de la venida de Cristo. No olvidemos, hermanos, que Juan bautizaba para arrepentimiento, pero Jesucristo bautizaba en espíritu y en verdad para convencimiento, que la gente se convenciera y no solamente convenciera, se convirtiera, porque la palabra de Dios dice, así que arrepentidos y convertidos cada uno de vosotros para el perdón de nuestros pecados. Usted no puede decirme que está arrepentido y que está arrepentido de todo. No, usted tiene que estar arrepentido y convencido. Convencido y arrepentido, convertido ante Él. En Hechos capítulo 19, ahí habla la experiencia que tuvo Pablo con los hermanos de Efeso. Leo del verso 1 al 5. Dice la palabra: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les preguntó: ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera había oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo:
¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es, el Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Qué interesante, hermanos, esta es la verdad. La Biblia dice, si conocieres la verdad os hará libre. Y lo voy a decir públicamente. Yo no estoy de acuerdo que la gente se esté bautizando cada rato. Simplemente el bautismo en el nombre de Jesús o en el nombre de Yahshua. Todos los seres humanos somos conscientes. El bautismo no es un juego. Si usted no ha cometido ningún otro error, no tiene por qué estarse bautizando cada rato. Ahorita se ha hecho, ¿cómo digo la palabra? Se ha hecho algo que, que como no entiendo bien la Biblia, voy a bautizarme otra vez. Porque, bueno, se me salió una mala palabra, voy a bautizarme otra vez. Hermanos, el bautismo no es juego. La Biblia dice una fe y un bautismo. Aquí el ejemplo que da Pablo, cuando estuvo en Efeso, ¿por qué se bautizaron otra vez en Efeso? Fue porque ellos ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo. Pero ¿a qué se refiere el Espíritu Santo? Del poder de Dios, ¿no? Por eso dice que él decía, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Pero Juan cuando le bautizaba decía, viene otro mayor que mí. Y por eso fue que ellos decidieron bautizarse otra vez. Y ahí fue que ya Pablo les bautizó en el nombre del Señor Jesús, como dice aquí ya. Y ahí dice que Pablo puso las manos sobre él. Y cuando puso Pablo las manos sobre estas personas que se bautizaron, dice que ahí recibieron el don del Espíritu Santo. Y ahí fue que comenzaron a hablar en lenguas. O sea, ¿cómo hablar en lengua? A predicar en lenguaje que pudiera escuchar el pueblo. Porque recordemos que siempre había, o sea, diferentes lenguajes, diferentes idiomas, ¿ya? Y ahí también estaba el nombre del verdadero nombre, el nombre de Yahweh, pero la gente dice, no estamos en Ecuador. ¿Ya? Entonces, hermanos queridos, no olvidemos que Juan el Bautista, que era el primo de Yahshua HaMashiach, él vino a preparar el camino. Vino a preparar el camino para Yahshua HaMashiach. Por eso Juan decía, detrás mío viene uno mayor que yo. Imagínense. Qué importante. Ahora, bien, qué interesante. ¿Qué dice Pablo sobre el nombre en el cual somos bautizados? ¿Qué pregunta? ¿Qué dice Pablo en el nombre el cual somos bautizados? Gálatas capítulo 3, verso 27. Gálatas, vamos a ver. 3:27. Sí, Manasaida, Gálatas 3:27. Sí, Gálatas 3:27. Y ahí dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Yahshua, de Yahshua está revestido. Otra versión dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué interesante. Ahora sí dice que estamos revestidos de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Por eso es que cuando conocemos a Cristo, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Sabe por qué? Porque las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos nueva criatura en Yahshua HaMashiach. Me llegó. Entonces, debemos creer en su santa palabra. Hermanos, el bautismo en el nombre de Jesús tiene poder. Y cuando Juan decía que viene otro detrás de mí, que es más poderoso que yo, ¿sabe por qué era más poderoso? Una, porque era el Hijo de Dios. Dos, porque tenía el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el que transforma vida y corazón. Es que por eso, de ahí en adelante, dice que ellos comenzaron a profetizar y comenzaron a hacer, digamos, milagros. Los discípulos, ahí fue que la predicación que tuvo Pedro, cuando se bautizaron muchos, porque comenzaron a ser usados por el Espíritu Santo, o sea, el poder de Dios. Exacto. ¿Saben qué pasaba? Ahorita nosotros oramos, a veces no pasa nada. Pero si pedimos la presencia, la unción del Espíritu Santo, hay milagro. Por eso, hermano, es la palabra que dice, hay poder en Jesús. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y cuando toda rodilla se dobla en nombre del Señor Jesús, no hay diablo, no hay cadena que se oponga, son arrancadas porque la palabra de Dios tiene poder. Amén, amén. Hermanos, nosotros no estamos solos, nosotros no seguimos a tres personas, seguimos a un Dios verdadero que trabaja en plena comunión con su Hijo y la presencia de su Espíritu Santo. Ahora bien, dice aquí una nota. El bautismo nos une a Cristo. Miren esto. El bautismo nos une a Cristo. Es un acto de identificación con el bautismo en el nombre de Jesús. Significa entre relación con su persona, autoridad. Entra en comunicación entre la persona y su autoridad. Ahora, hay una pregunta muy hermosa aquí que dice, ¿cuál es el único nombre por el cual podemos ser salvos? Vamos a ver. Entonces, y ahí en esa palabra, ahí no va a decir Dios Espíritu Santo. Vamos a ver. Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos capítulo 4, verso 12. Vamos a ver. Hechos capítulo 4, verso 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? No es Yahshua HaMashiach, es Él. Entonces, ¿cómo? Voy a decir algo grande y algo serio. ¿Cómo entonces, honorables pastores, honorables sacerdotes, por qué dicen entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Los tres murieron en la cruz, solo murió uno. Jesús, el Hijo de Dios. ¿No? Qué interesante. Ahora, dice aquí, nota, si el bautismo está relacionado con el perdón de los pecados y la salvación, entonces debe hacerse en el nombre de, ¿en qué tiene poder para salvarse? Para salvar, que es Jesús. O sea, el bautismo debe ser hecho en el que tiene el que tiene poder para salvar. Y eso es Jesús. Ábrame en esa ventana de ahí también. Sí, ¿ya? Entonces, eso es. Ahora bien,
Vamos a ver lo que dice esto. Dice aquí, ¿cómo se armoniza? Ojo con esto, que lo que voy a decir es algo bueno. ¿Cómo se armoniza Mateo 28, 19 entonces? ¿Cómo se armoniza? Miren que no dejamos todavía Mateo 28, 19. Con los bautismos de hechos, vamos a ver cómo se armoniza con el bautismo, con lo que dice Mateo 28, 19 y con lo que dice Hechos. No, vamos a repetirlo nuevamente porque queremos verlo esto. Mateo 28, 19 dice aquí: por tanto, id y adoctrinad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, está diciendo aquí, bautícenlos en el nombre de Dios Padre, bautícenlos en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. ¿Está diciendo aquí? No está diciendo. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Dice, nota, Jesús habla de un solo nombre. Miren, Jesús habla de un solo nombre que abarca la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de Hechos muestra cómo lo cumplieron, bautizando en el nombre de Jesucristo sin contradecir, sino ejecutando Mateo 28, 19. Veamos el proceso. Y la pregunta dice, arrepentimiento para con Dios el Padre. Vamos a ver entonces. Arrepentimiento para con Dios el Padre. ¿Qué se predica primero según el patrón apostólico? Hechos 20, 21. Moncho. Hechos 20, 21. Vamos a ver entonces. Hechos 20, 21 dice, testificando a Judas, a gentiles, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estamos entendiendo el contraste entre Mateo 28, 19 y Hechos 20, 21. Dice, testificando a judíos y a gentiles el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién es el Señor? Es el mismo Jesucristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Es el mismo Espíritu. Y ya más adelante lo vamos a ver cómo se identifica, que dice que es el mismo Espíritu de Dios que le dio a su Hijo y el Espíritu de su Hijo que le dio a los creyentes. Cuando se fue. Cuando Él dice, hay una parte donde dice, no los dejaré huérfanos, vendré otra vez. Ahí dice, no, es que el Espíritu Santo, que es una persona, vino y nos dio consolación, nos alegró. No, no es así. Vamos a ver lo que sigue diciendo. El arrepentimiento es para con Dios. Escuche bien. El arrepentimiento es para con Dios, el Padre. Así inicia el proceso de la comisión, el pecado. A ver, el arrepentimiento es para con Dios, el Padre. Así inicia el proceso de la comisión. El pecador se vuelve ¿a quién? A Dios. Cuando usted reconoce que es pecador, ¿qué es lo que hace? Se arrepiente y se pone en las manos de Dios y le dice, Dios mío, perdona mis pecados. Ayúdame a hacer tu voluntad. Y aquí hay una pregunta que dice, ¿qué actitud
deben tener los creyentes respecto al verdadero bautismo? ¿Cuál es la actitud? Hay un texto bíblico. Colosenses capítulo 3, verso 17. Colosenses capítulo 3, verso 17. Es del libro de Colosenses en el Nuevo Testamento. Colosenses 3, 17. Mire, ahí dice: y todos los que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, donde el don de gracia a Dios Padre por él. Ahora, hay una nota que dice, nota, esta institución abarca todo lo que hacemos como cristianos, incluyendo el bautismo. Debe hacerse en el nombre del Señor Jesús con la plena aprobación del Padre. Es el Padre el que está allí. Con el Hijo junto. Con el ¿Pero Hijo. cómo se le bautizó ahí? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay poder y hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres el que el hombre pueda ser salvo. El nombre de Jesús. O sea, lo de Mateo 28 es lo siguiente. Porque dice, o sea, está en mala traducción. Porque es la secuencia que uno como pecador sigue. O sea, cuando uno se arrepiente, ¿a quién le pide perdón? Es al Padre, ¿no? Por eso en el nombre del Padre. Ya, ¿y quién está como mediador? El Hijo, Yeshua. Y cuando uno se arrepiente y es bautizado, ahí recibiréis el don del Espíritu Santo. Es ese poder o ese deseo de ir a hacer la obra, de hacer el bien, ¿no? Y los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Gozo, paz, benignidad. Eso uno recibe, ¿no? O sea, no es decir que uno se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino es la secuencia cuando uno se arrepiente. ¿A quién le pide perdón? Al Padre. ¿Y quién intercede? El Hijo. Y por eso no es que hay que bautizar en los Espíritus. Sí, eso. Y ahí uno recibe el poder del Espíritu Santo. Por eso el ejemplo de Pablo dice que fueron bautizados los hombres en Efeso, pero decía, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Pero ¿qué hizo Pablo? Los bautizó otra vez porque dice que ellos no habían sabido qué era Espíritu Santo. Pero cuando ya fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, como dice ahí dice que Pablo puso las manos sobre estos hombres y ya comenzaron ellos a profetizar, o sea, a predicar al pueblo. Por eso decir que, por ejemplo, hay tanta gente que se bautiza y se retira. Exacto, porque no han recibido el Espíritu del Señor. Ahora, Fue entiendo. por emoción, hermano. Por emoción. ¿Por qué se dice? Primeramente, Compromiso. claro, por eso, ¿cuál es la comisión que Jesús le dio a los apóstoles? Él dice así: toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, mire, por tanto, id a ser discípulo a todas las naciones. O dice otra frase más concreta, dice: vaya y prediquen el evangelio a toda tribu, lengua y pueblo. Y cuando ellos ya se les predica, bautícenlo. Y cuando ellos se bautizan, allí van a recibir el don del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo. No es que el Espíritu Santo es otra persona. Es el poder de Es Dios. el poder de Dios que comienza, actúa en su Hijo y actúa también por el mensaje del arrepentimiento, actúa en ellos también. Por eso, como dijo usted, ¿cuántas personas se bautizan? Están un sábado, 2 sábados, 1 mes, 3 meses y se van porque ellos no sienten nada.
El Espíritu de Cristo no los ha tocado todavía. Eso es verdad. Porque no han pedido. Ahí dice la unción del Espíritu Santo. Porque cuando recibimos la unción del Espíritu Santo, hay deseo de hacer la obra. Hay deseo de cambiar. Hay deseo, ahí dice él, porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Estuve preso, me visitaste. Estuve desnudo en los hospitales y me vestiste. Entonces, esa es la actuación del Espíritu Santo. Hermanos queridos, el Espíritu Santo no es otra persona. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, actuando, trabajando en el ser que ha recibido ese mensaje eterno de salvación. ¿No? Entonces, ¿sí ven? Entonces, eso es. No podemos llamarnos que somos cristianos cuando hay tanto egoísmo en nosotros, tanta envidia, tanto odio, tanta mezquindad. Entonces, no. Yo les pido de corazón a todos, no solo a los que tengo aquí, a los que me están escuchando también, que si realmente decimos ser cristianos, pongamos en práctica. Porque eso es lo que cambia vida, cambia corazón. ¿Me entienden? Entonces, hermanos queridos, eso es. Para ir al bautizo tiene que ir con todo su corazón de arrepentimiento y conociendo las cosas de Dios. Ahora, mire lo que dice aquí. ¿Qué logra Jesús respecto al perdón? ¿Qué logra Jesús respecto al perdón? ¿Tiene hora y media todavía? Sí. Acuérdate que no somos corporativos. Ya, miren esto. ¿Qué logra Jesús respecto al perdón? Ya, miren. Hechos capítulo 10, 43. Sí, Hechos 10, 43. A ver, ¿ustedes encontraron en su Biblia? Pero si lo tienen o si no, lo leo porque no quiero que se me memorien tanto. De esto todos los profetas dan testimonio, que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de pecados. Miren, por él alcanza el perdón de los pecados. ¿Por quién? Por el Por Espíritu. su nombre. Por su nombre. ¿Quién es el nombre? El nombre bajo el cielo y la tierra, Jesús. Por ese nombre encontramos la salvación. Y en su nombre, a ese nombre, toda rodilla debe doblarse. ¿Se dan cuenta? Toda rodilla debe doblarse. Ahora bien, miren lo que dice Colosenses 1:4. Colosenses 1:14, perdón. Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. Dice allí, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecado. Por eso se dice que la sangre de Yahoshua nos limpia de todo pecado. Ahí está. Nota, el perdón es por la sangre de Cristo. Se administra en su nombre, cumpliendo Mateo 28:19. Ahí está hablando acerca de Cristo, la sangre de Cristo que tiene poder, nos limpia de todo pecado. En el nombre del Hijo, ahí termina el nombre del Hijo. ¿Qué significa el acto del bautismo? Romanos 6, 3 al 4. ¿Qué significa el acto del bautismo? Romanos 6, 3 al 4. Mire lo que dice allí.
¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su nombre o en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿En nombre de quién nos bautizamos? En nombre de Jesús, de nuestro Padre. Ahí nos está diciendo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, simplemente el nombre del Hijo. Ahí dice, Yo creo que esas hojitas que tiene nos deben dar copias. Ya saqué copia. de la primera, allá vayan acomodándose con el hermano, yo déjame llegar porque quiero Falta que esta de ahí que me... Muy bien, vamos, después me hablan de eso. Colosenses 2:12. Mire lo que sigue diciendo respecto a lo que vemos. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe del poder de ¿quién? De Dios. ¿Se dan cuenta? Que el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de Dios, o el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo, ya conocido aquí como el Espíritu Santo. En verdad, nota, el bautismo es sepultar y resurrección con Cristo, por eso se invoca su nombre al bautismo, se confiesa su nombre y resurrección. Se confiesa su nombre y resurrección. En Cristo somos sepultados, somos resucitados y su nombre tiene mucho poder. Ahora, recepción del Espíritu Santo. ¿Qué promete Dios a los que obedecen el Evangelio? Vamos a ver entonces dónde está el Espíritu de Cristo. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38. Dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Es otra persona acaso? Hechos capítulo 2, verso 38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Con el bautismo recibimos ese Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Nota, tras arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesús, los creyentes reciben el don del Espíritu. Aquí se cumple el nombre del Espíritu Santo en Mateo 28, 19. Aquí se cumple. Pero no es que es el Espíritu Santo, que es otra persona. O bautizar en el nombre del Espíritu Santo. O bautizar en el nombre del Espíritu Santo. No hay eso. No hay. Mire, leo nuevamente la nota. Dice aquí: tras repetirse y ser bautizado en el nombre de Jesús, los creyentes reciben el don del Espíritu. Aquí se cumple el nombre del Espíritu Santo en Mateo 28, 19. Aquí se cumple. ¿En dónde se cumple? En Hechos 2:38. Ahí es donde habla acerca del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Es que está tan claro ahí. Mire, está tan clarito, y dice: ¿cómo obra el Espíritu en la experiencia de salvación? ¿Cómo obra el Espíritu en la experiencia de la salvación? Tito 3, del 5 al 6. Tito capítulo 3, del 5 al 6 dice: nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está claro, hermanos. Allí está. Por eso pedimos a la gente que nos escuchen por nuestro canal y ahí tenemos la evidencia. Esto no es parte de disidencia, este es parte del pueblo del Señor. Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, miren eso. Vamos a ir culminando. Ya estamos. Vamos a ir culminando. Dice, Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice, habiendo creído, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo no es otra persona, sino que es la promesa que se le dio al hombre que recibiría cuando obtenga el bautismo. Esa es la promesa, ese conocimiento que viene del cielo. Miren esto. El Espíritu es derramado por medio de Jesucristo y sella a los creyentes que han recibido y obedecido el Evangelio. ¿Sí ven? ¿Qué relación hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu en la entrega del Espíritu Santo? Hechos 2:33. Mire lo que dice. Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora veis y oís. Nota, el Padre promete al Hijo, recibe y derrama el Espíritu. Al recibir el Espíritu se completa el tercer paso de la comisión. Se completa el tercer paso de la comisión. ¿Qué dice? Vayan, predican el Evangelio, enséñenle. Después que ellos aprenden, entienden, se bautizan. Después que se bautizan, ellos reciben el Espíritu Santo. Hermanos queridos, no es de bautizar a la gente como locos sin saber lo que hace. Hay que bautizar a una persona cuando conoce y entiende y sabe que es el Espíritu Santo actuando en su vida y en su corazón. Eso es. Como conclusión, ojo, escuchen lo que voy a decir. Dice aquí, la Biblia muestra con absoluta claridad que la manera correcta de bautizar, según el ejemplo apostólico, en el nombre de Jesús, pues en él habita toda la plenitud de la deidad. Así la comisión de Mateo 28:19 se cumple plenamente en el proceso ordenado por Dios: arrepentimiento para con el Padre, perdón y sepultura con el Hijo en las aguas del bautismo. La recepción del Espíritu Santo, el Espíritu no es otro que Cristo mismo. Miren esto, el Espíritu Santo no es más que Cristo mismo, morando en el corazón del creyente, guiado, santificado y asegurado a la vida eterna a quienes perseveran en la fe. Aquellos que perseveran en la fe tendrán el Espíritu Santo, y aquellos que no perseveran en la fe no tendrán el Espíritu Santo. Por eso muchos decimos: yo tengo el Espíritu de Dios. ¿El Espíritu de quién es que tienen? No tienen a nadie. Hermanos, que el Padre de la Gloria pueda bendecirnos en esta mañana, y que cada paso que demos sea un paso hacia la vida eterna. Hermanos queridos, que el Padre de la Gloria
pueda bendecirlos por esta vida y la eternidad. Vamos a postrarnos de rodillas para terminar con una oración. ¿Ya? Terminamos esta primera parte y continúa el tema central, ¿no? Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana. Acompáñanos y dirígenos. Gracias por las bendiciones recibidas y ayúdanos a hacer tu santa y divina voluntad. Quédate con nosotros, danos el don de tu Espíritu Santo para poder entender, discernir y ser mejores cristianos. Ayúdanos, Padre, a permanecer fiel y firme en tus caminos. Estos favores le pedimos sin mérito alguno, porque confiamos en su Hijo, Yahoshua. Amén. Amén. Muy bien, le agradecemos a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos, y les pedimos que en 3 minutos estamos nuevamente al aire. Bendición y no se desconecten de nuestro canal.